Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a El arte de vender sin vender. Hoy quiero que empecemos con una imagen, con una visualización y con una energía en nuestro cuerpo. Quiero que solo te imagines y visualices cuántas personas existen en el mundo. A veces a nuestra cabeza se le olvida que hay billones de personas en el mundo. Se le olvida que hay más dinero del que pudiéramos ni siquiera imaginar o contar. Si tan solo por un minuto pudiésemos observar todo el dinero que cada persona tiene, que se está transaccionando entre lugares con transferencias y pagos y compras y tarjetas de crédito, hay una abundancia de personas, hay una abundancia de recursos, hay muchos más clientes y mucho más dinero del que tu cabeza puede entender o imaginar. Y para las ventas, esa energía es súper sanadora, porque es muy fácil a veces entrar en esa sensación de salvavidas, en esa sensación de desesperación, de vida o muerte, y eso pesa. No solo es como estar cargando y tratando de nadar con una funda llena de piedras en una piscina a través de un canal. Como no lo podemos hacer, está pesando el camino muchísimo más. Versus la mentalidad de ganar, la mentalidad de que cuando vendo generosamente, cuando creo regalos, cuando vendo magnéticamente, de manera alineada, de manera asertiva, de manera poderosa, yo gana mis clientes, gana el mundo, gana la empresa y gana el trabajo. Y esa es una mentalidad, ¿verdad? Es lo contrario a la idea de que hay solo cierta cantidad de pedazos de pastel y que si yo me como uno, alguien sale perdiendo. La mentalidad de ganar te relaja y te abre espacio en el cuerpo. Así que hoy solo quiero que empecemos hablando ese idioma y solo como exhalando con que hay tantos recursos renovables, hay tantas personas y hay personas en este mundo, a veces no les pasa que encuentran una cuenta de Instagram random o un negocio o un producto súper random que le ve increíble y nunca se te hubiese ocurrido que existe una comunidad o que existen un montón de personas interesadas en algo tan random. Pero existe mercado para todos, hay suficiente, más que suficiente para todos. Hay tantas empresas exitosas en el mundo. Cada vez que tú compras algo de alguien, estás haciéndolo de una empresa que está funcionando, que está haciendo dinero, que está generando empleo. Entonces también es como neutralizar esta mentalidad de moral, de bueno, malo, que exagera, que extrapola y le pone un significado. Vender es traer valor al mundo, vender es transaccionar, vender es neutral y yo lo puedo hacer desde un lugar que sea, vender es generoso, vender es estar alineado en integridad con mi crecimiento y el crecimiento de otras personas y el crecimiento y la evolución del mundo. Entonces, quiero solo empezar con esa reflexión y este pensamiento que solo decirlo, escucharme decirlo, estoy a salvo, confiando en que hay tantos clientes y hay tantos recursos y hay tantas personas y hay tantas cosas por crear, para no entrar en esta idea de escasez y esta idea de que hay que elegir, de que es lo uno o lo otro y de que no hay suficiente. Es un entrenamiento porque lastimosamente no hemos crecido, ¿verdad? En una sociedad y una cultura que nos esté entrenando y fomentando a ver el mundo de esa manera. Esto es algo del nuevo paradigma y está en nuestras manos. Actuar desde esa manera, tomar decisiones y entrenar a nuestro cerebro a poder entrar en esa mentalidad cada vez más rápido y cada vez más a tiempo para poder hacer negocios desde ese lugar, porque desde ese lugar podemos hacer un mejor trabajo y ese es nuestro trabajo cuando tenemos un negocio y tenemos una empresa. Y el siguiente punto que quiero trabajar en el segmento de hoy es adelantarte a las preguntas. Y entonces para construir sobre lo que hablamos hoy, que para poder vender cada vez más fácil, tu trabajo es hacer que la persona, tu cliente, se sienta con un sistema nervioso tranquilo, con un sistema nervioso como relajado, abierto, en apertura para poder tomar decisiones. Quieres evitar que una persona entre en esta energía de a la defensiva, de tener que defender algo, de tener que como protegerse de algo. Y para hacer eso, una de mis maneras favoritas es adelantarme a las preguntas que van a tener. Tú quieres evitar que una persona tenga que tener dudas con respecto a tu servicio o a tu producto. Cuando una persona tiene dudas, te está enseñando dónde no fuiste suficientemente clara
o dónde no has explicado las cosas a un nivel que esa persona entienda. Y entonces yo siempre digo, yo quiero que la persona al ver una página web, al ver uno de mis productos, entienda la mayor cantidad de cosas. No significa que no van a haber preguntas, sino que cada vez que alguien te hace una pregunta, usa eso como un feedback para preguntarte si hay algo que puedes agregar a tu proceso de ventas para evitar que esa persona, otra persona, vuelva a tener la misma pregunta. Las preguntas que tus clientes te hacen son tu compás. Las preguntas que tu cliente y también las respuestas a las preguntas que tú le haces son tu compás. Y entonces es un poco una paradoja de las ventas en la que tu trabajo como empresaria, como empresario, como vendedor, vendedora, es liderar con asertividad, pero no es ordenar, es escuchar para guiar desde una manera de liderazgo. Y entonces es esta paradoja de que mientras mejor escuchas, mejor sabes liderar. Mientras mejor escuchas, mejor puedes volver tu servicio y tu producto. Porque una gran parte de vender es saber que estás creando algo que alguien quiere y necesita y que lo estás haciendo y que lo estás empaquetando de una manera deseable y de una manera que literalmente le llama la atención y que esta persona, tu cliente, dice: yo necesito eso en mi casa, ¿verdad? Y que esta persona elija y decida adentro de sí misma: yo quiero y yo ya tomé la decisión de que quiero pagar, adquirir, comprar ese tipo de servicios porque reconoce, ¿verdad?, el valor de eso más allá de la parte lógica. Si te viene, hay mucha gente que a veces me dice: Isa, pero es que no sé cuáles son las preguntas de mi cliente, no sé qué, como que dónde crearle más claridad. Y si eso te está pasando, es una señal de ir a hablar más con tus clientes. A veces se nos olvida que el cliente es el que está al mando y nuestro trabajo es estar aquí para servirles. Y basta con volver, regresar a la cancha. Muchas veces se nos olvida solo regresar a la cancha y volver a tener conversaciones. Volver a hacerle preguntas a tu cliente, a clientes pasados, a personas que saben que necesitan o que están en ámbitos que tienen necesidades similares, para escuchar qué les ha limitado de solucionar ese problema, qué les ha limitado de hacer esa adquisición, de hacer esa compra, qué han visto en el mercado, con qué otras personas han hablado, qué no han visto, y literalmente preguntarles: ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres lograr? El arte de hacerle preguntas a tu cliente te va a guiar y te va a dar las respuestas más valiosas. Tu cliente ya tiene las respuestas que tú necesitas entregarle. ¿Por qué? Porque tiene preguntas que no ha logrado solucionar. Tú eres como un traductor entre un idioma y otro idioma. Tú, cuando vendes algo, tu trabajo es traducir el lugar en el que está y traducirle y enseñarle que existe otra manera y que existe una respuesta a su problema. Muchas veces como clientes no sabemos ni siquiera lo que necesitamos y para eso tenemos que escuchar súper bien. Entonces, este es tu recordatorio de que hacer preguntas es la mejor estrategia de ventas. Antes que decir, antes que describir, antes que explicar, pregunta y pregunta múltiples veces. A mí me gusta ponerme la regla de hacer entre 3 o 4 preguntas, especialmente cuando hacía ventas, por ejemplo, por teléfono, y ese es el arte de vender por teléfono, de cerrar ventas. Pero la confianza requerida para una venta va en proporción a la cantidad de valor o de inversión monetaria y de tiempo que tu cliente tiene que hacer. Mientras más alta la inversión de tiempo, atención y dinero, más confianza va a necesitar. Más confianza tu cliente va a tener que tener en ti, en tu empresa, en tus servicios, en tu conocimiento. Entonces, eso significa que la cantidad de resistencia que un cliente va a tener a hacer ese pago va subiendo, ¿verdad?, en cantidad proporcional. Por eso, por ejemplo, para mí, antes vender unos waffles de $2.50 era como que vendí un waffle, después eran $10, después eran $20. Y que no se te olvide solo honrar y respetar el proceso en el que estás y el rango de números en el que estás. No porque el número tiene un significado, simplemente porque mientras más cantidades de valor y más clientes estás manejando y estás vendiendo y estás caminando, ¿verdad? La idea es estar caminando en escalar, en poder vender cosas de más alto valor y también vender a cada vez más personas. Pero esto significa que tu cuerpo tiene más sensaciones, ¿verdad? Estás lidiando y trabajando con no solo más personas, sino más de su resistencia. Entonces tú también tienes que ir entrenando a tu sistema nervioso, a tu cuerpo, a tu cabeza, a navegar ese tipo de confianza. Y solo como en regla, imagínate que hay una pared que le hace a una persona como que limitarse a tomar cierta decisión. Mientras más grande la inversión de tiempo y de dinero, más alta es esa pared. Y eso significa que más alta y más fuerte es una escalera que tú le tienes que ayudar a construir a tu cliente. Y esa escalera toma más tiempo. Entonces el nivel de confianza, el nivel de relación que tú tienes con alguien es igual que con una amiga, ¿verdad? Una amiga tal vez la conociste el otro día en una fiesta y esa semana vas y te tomas un café. Ese es un nivel de resistencia bajo, porque fuiste y te viste con alguien por 1 o 2 horas, ok.
Un nivel de resistencia más alto es invitarla a cenar a tu casa, pero un nivel mucho más alto de confianza y de intimidad sería invitarle a la casa, yo sé, de vacaciones con tu familia. Eso ya pasa cuando hay un nivel de relación mucho más profundo. Con los clientes es igual. A veces se nos olvida que las ventas es solo personas, ¿verdad? Somos personas trabajando con personas y es una transacción que requiere de esta confianza y de esta intimidad. Es igual que una relación, es igual que un coqueteo cuando estamos saliendo con alguien. No te puedes olvidar de ese coqueteo. El vender sin vender, todo este proceso de cocinar el pastel antes de decorar el pastel, es como un proceso de coqueteo. Es un proceso de revelar esta información lentamente. Entonces, con lo que sea que vas a vender en el próximo mes, o en los próximos 6 meses, o en el próximo año, quiero que te conectes mucho con la energía de coquetear, con la energía de ir revelando suavemente, lentamente, gentilmente, sofisticadamente, estratégicamente la información al respecto de lo que vendes. Porque lo que tú vendes tiene muchos ángulos, ¿verdad? Tiene un lado físico, tiene un lado de cantidades, tiene un lado lógico, tiene un lado emocional, tiene un lado de qué incluye, ¿verdad? Si vendes un servicio, incluye muchas cosas, trabajas diferentes aspectos, tú funcionas para diferentes cosas. Cada uno de estos detalles, de estas cosas que incluye lo que vendes, si es algo físico es una descripción, ¿verdad? Entonces, si yo vendo un journal, estoy hablando de, wow, la hoja es uno de mis puntos más interesantes del journal, ¿verdad? De mis puntos que yo aporto yo me imagino que son puntos de venta. Entonces, no son estos lugares a los que tú vas y compras algo, sino son estas chispitas de información, chispitas de valor. Entonces, el tamaño del journal y que la pasta sea dura es una de las partes más importantes para mí del diseño. Por otro lado está el ángulo de que hacer journaling es bueno para tu salud mental. Por otro lado está el ángulo de que hacer journaling es súper bueno para mejorar tu comunicación en los negocios, ¿verdad? Por otro lado está el ángulo de que los journals son edición limitada y nunca se vuelven a repetir y están ahí para representar una temporada, una época de tu vida. Como puedes ver ahorita, súper rápidamente y súper superficialmente, te mencioné 4 diferentes ángulos de venta. Estos diferentes ángulos de venta, yo no te puedo solo tirar todos encima de una, ¿verdad? Porque es mucha información. Es como que te tiran un paquete, una almohada gigante pesadísima encima, ¿verdad? Es muy pesado, es mucha información al mismo tiempo. Pero si tú, cuando vas a vender algo, empiezas a coquetear con esta persona, empiezas a revelar, mucho mejor si es en el proceso antes de tener la cosa lista, empiezas a coquetear revelando estos pedazos de información y estos ángulos de beneficios, ángulos de lo que incluye, razones por las lo que tú haces es especial, es valioso, es necesario, es importante, tus puntos de vista al respecto, la importancia de lo que haces. Si tú coqueteas y lanzas como picaditas, ¿verdad? Es como una comida en un restaurante Michelin. No te entregan un plato gigante de comida y como que después te paras y te vas. No. La experiencia es como una entrada y un aperitivo y después la cosa que te limpia el paladar y después otro platito y después puedes pasarte ahí 3, 4 horas, ¿verdad? Porque es una experiencia de ingerir información. Y tú, para vender más y mejor, tienes que estar mejorando esta etapa de coqueteo, esta etapa de expectativa. La expectativa es tu mejor amiga, ¿ok? Para vender más, mejor y más eficientemente desde una manera deseable y magnética. La expectativa es crear como curiosidad y crear estas ganas y crear estos pedacitos de interés. Pero más que nada es elegante, porque la expectativa no tiene presión. Cuando estás creando expectativa y esta fase muy importante de vender sin vender, cuando estás desarrollando algo, cuando todavía no lanzas algo, cuando estás en proceso de crear algo nuevo, durante ese proceso de diseño o de desarrollo o de importación o de prototipos, es un momento para estar coqueteando y para estar entregando pedazos de información de manera elegante y sin presión, porque la persona no te puede comprar, no te puede pagar, y cuando una persona no te puede comprar o pagar, sus defensas están más bajas. Entonces yo veo a mucha gente que se resiste a hacer esto y quiere como meterse adentro del closet a crear a todas escondidas y después salir con algo listo y solo chantarle a sus clientes esta bola, esta funda gigante de información. Pero muchas veces los clientes no queremos digerir toda esta información de una. Entonces, obviamente en una página web, en un contrato, va a haber mucha información. Pero es diferente cuando tú ya has consumido y ya tienes ese conocimiento, ¿verdad? Es muy diferente comprar algo que ya sabes,
cuánto cuesta, cuál es su valor, sus formas de pago. Por ejemplo, cuando yo compré un carro, fui planificando poco a poco cómo quería que eso suceda, fui averiguando las diferentes opciones, ¿verdad? Fui manejando diferentes pruebas de diferentes carros, me aseguré de cómo quería que sea el proceso. Es un proceso que toma tiempo, porque es como ir masticando bocadito por bocadito, como si tienes un plato lleno de quesos, ¿verdad? Y vas probando un quesito con una de las mermeladas. Yo amo los cheese plates, ¿ok? Es una de mis dones, literalmente, mi zona de genio es hacer estas tablas llenas de queso. Y me encanta porque es como te comes una uva, te comes un queso de trufa con uno de estas galletitas, ni sé cuánto, y después agarras un salami y te comes con este otro queso manchego. Y es como esta combinación, esta receta de ingredientes. Lo que tú vendes no es solo una cosa como estática y dura y pesada. Es una combinación, es un rompecabezas de muchas piezas. Y en vez de chantarle un rompecabezas entero a tu cliente a que resuelva todo de una, imagínate que le entregas como una piecita acá, otra piecita acá, lentamente, suavemente, a tiempo, delicadamente. La elegancia y esa sofisticación no se apura. La sofisticación y la elegancia también para vender no apura a nadie. Se da el chance de ir lento, de que las personas vayan a su tiempo y a su espacio, porque son neutrales en vez de entrar en este frenesí. Si tú analizas, basta con ver un show, por ejemplo, de la realeza inglesa. Hay tantos shows hoy en día en Netflix. Una de las características que más vas a poder observar en su lenguaje corporal, su vocabulario y su manera de hablar es que no llenan las cosas, ¿verdad? No están rellenando sus palabras, no están viendo al piso, se mantienen siempre con un lenguaje corporal muy elegante, ¿verdad? Y no se trata de restringir tu comunicación o de restringir tu pasión, no, sino que es este lenguaje corporal de estoy cómoda yendo un tiempo, estoy cómoda dejando espacios en blanco, ¿verdad? Y entonces dejar esos espacios en blanco se trata de sostener la atención, sostener este coqueteo entre la una cosa y la otra. En vez de llegar a un cliente y decirle como que ahorita ya, camina rápido y ahorita toda esta información, la. Y entonces eso abruma, ¿verdad? Versus esta otra opción en la que es como que, a ver, estos son los tiempos, pero ojo, también hay una diferencia entre ser pasivos y entonces ahí es donde está el balance, donde hay un poco de paradoja, donde hay un poco de nuance, ¿verdad? De saber entender qué requiere cada cliente, saber qué requiere cada venta y más que nada de conocerte a ti, porque tú eres la persona que está vendiendo. Esta es la razón por la que ningún guión de ventas externo, ningún atajo, ninguna táctica, estrategia de ventas de estas que como que copia y pega esto y vas a poder vender y vas a arreglar las ventas, no funciona. Porque tú tienes que conocerte también a ti, conocer tu tacto y saber qué necesitas balancear, tu energía femenina o tu energía masculina. La energía femenina es esta que, ok, la gracia, la elegancia, pero también vas a necesitar los límites claros, la claridad de comunicación, el paso a paso, ¿verdad? Para que tu cliente sepa por dónde caminar. No se trata de solo tirarle y decir, cuando tengas ganas, cuando quieras. No, eso ya sería un desbalance de energía femenina, ¿verdad? La energía masculina también es necesaria para tú saber como que a ver qué tengo que hacer, hasta cuándo, cuáles son los tiempos, cuáles son las fechas, cuáles son los procedimientos, porque esa es la energía masculina que no solo nos invita a también tomar acción, saber exactamente cómo tomar acción, es como el mapa, ¿verdad? No necesitamos esa inspiración y ese tiempo, esa parte como más etérea y más como energética y mágica, pero también necesitamos decir como que, a ver, ¿para dónde voy? ¿En qué dirección? Izquierda, derecha, adelante, atrás, ¿verdad? Y es esa energía masculina la que lidera. Entonces, es un poco estas paradojas necesarias, estos contrastes, estos balances. No tiene nada que ver con género, la energía femenina y masculina, todos lo necesitamos y las ventas tienen una energía femenina y una energía masculina. Y hay momentos en los que es necesario lo uno y lo otro, y la magia está en saber combinarlos. Entonces la energía femenina es la que habla el idioma que tu cliente, es la que conecta y es como que le dice a tu cliente, te entiendo, yo entiendo lo que sientes, entiendo por lo que has pasado, entiendo lo que te cuesta, es la que hace preguntas, es la que le hace a una persona sentirse segura y a salvo de confiar en ti. La energía masculina, en cambio, es la que dice, yo te guío, yo te llevo, ¿verdad? Entonces, una vez que esa conexión emocional se crea, una vez que esa como empatía y esa capacidad para sentarte en la grada con tu cliente y conectar con él o ella, después es necesaria para cerrar una venta y cerrar ventas constantemente, también esta energía masculina que es asertiva, que es clara, que instruye, que lidera y que es como un director, una directora de orquesta.
¿verdad? Que dice, ok, yo me encargo, yo estoy a salvo. ¿Has visto cuando llegas a un lugar que no conoces y hay alguien que es como que solo sabe dónde está o porque vive ahí o porque ya ha venido antes y dice, no, no, yo sé, vamos a ir a este restaurante y vamos a llegar a tal hora y después vamos a hacer tal plan y después tenemos que ir a ver el atardecer en este lugar? Tu cuerpo es como que, ok, qué rico, ¿verdad? Qué rico estar en manos de esta persona. Tú quieres que tu cliente sienta eso. Quieres que tu cliente se sienta en buenas manos y que sepa exactamente cómo pagarte, dónde pagarte, cómo funciona, cómo hacer el checkout para remover obstáculos en el procedimiento de cómo recibes el dinero y cómo se genera una venta, qué pasa después de la venta, etcétera, etcétera. Es ahí donde quieres generar la mayor cantidad de claridad. Y después está la parte emocional, porque no te sirve. Es como que si llegas donde una amiga y le quieres contar algo que te está pasando y solo te dice, no, así es como, cállate, cállate, así es como vamos a solucionar el problema. Y es como, no, pero ahorita quiero un abrazo, ¿verdad? Como que, y después del abrazo y después tal vez de llorar, es hora de ver cuál va a ser el plan de acción. Necesitas de los dos para, uno, conectar y después caminar en conjunto, tú liderando y tú llamando y que la persona sepa que está en buenas manos. Y es ahí donde está este balance, donde está este juego y donde está este baile.